Los temas que ya hemos visto, hemos hablado del amor de Dios, fue el primer tema. Después la salvación, la vida nueva, el don de Dios. Y ahora seguimos con crecimiento, el crecimiento. Y para nosotros, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento, bueno, es como una semilla, ¿verdad? Que la plantas la semilla y empieza a crecer, pero necesita ciertas cosas para crecer. No va a crecer por sí sola. Y una de las cosas que son interesantes, los científicos sacaron semillas al espacio y las pusieron en el espacio porque dicen que a lo mejor la vida viene de otro planeta. Dejaron las semillas por 2 años arriba del espacio. Entonces las trajeron para atrás y dice, bueno, estas semillas ya no sirven 2 años, ¿verdad? Las pusieron en una macetita, les echaron agua y comenzaron a germinar. O sea que la vida, pero Dios es el que da la vida. Dios es el que da la vida y después nos da el crecimiento. Y vamos a comenzar en Gálatas 2:20. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Esa es la persona que ya ha crecido, es la persona madura. Ya no es Pablo el que quería hacer su vida lo que él quería, que se llamaba Saulo, que perseguía a los de Israel, que los encarcelaba, que los mandaba a matar. Era el que daba la vida por Cristo, que acabamos de leer en estos días cuando lo apalean, le dan una paliza y lo meten a la cárcel. Y ese mismo día en la noche le estaba cantando himnos a Dios, alabando a Dios. No le interesaba lo que le pasaba porque él sabía, tenía su meta, tenía sus ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos que tener esos ojos puestos en Jesús. Y hay medios de crecimiento. Los medios de crecimiento es como lo que te transmite para que puedas llegar a caminar, a crecer. Y el primer medio de crecimiento es la oración. Tiene que haber oración, sin oración no hay crecimiento. Y es bien difícil orar, no rezar. Rezar es el rosario, es las novenas, pero la oración es hablar con el Señor, hablar con el Señor. Y el que nos da ejemplo, Jesús, siempre ha sido el modelo de oración y ha sido el modelo de la vida cristiana. En San Lucas 3:21 nos dice que sucedió que cuando Juan estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Él no necesitaba ser bautizado, pero Él quiso ser bautizado, quiso ser como nosotros y cumplir todo lo que nosotros teníamos que cumplir. En San Lucas 6:12 nos dice que Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. A veces nosotros con 15 minutos ya terminamos, ¿verdad? Ya estamos cansados, ya no queremos saber nada, ya no tenemos nada en la mente. Pero es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios en tu trabajo, estar en la presencia de Dios cuando duermes. Dice el Señor que hasta en el sueño alaba a Dios, cuando estás en su presencia y en su gracia. La oración personal diaria transforma nuestras vidas. Es difícil llegar a esa oración personal diaria porque, bueno, y más en este país, ¿verdad? Que anda uno a la carrera, tienes 2 trabajos y tienes que llegar y hacer tanta cosa en tu casa que dice, quisiera 15 minutos para mí, pero con paciencia y vamos a ir tomando esa vida de oración. Y te transforma tu vida, te cambia tu vida. ¿Por qué? Porque ya no haces las cosas por hacerlas, sino que le preguntas al Señor cómo hacerlas,
¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Verdad que decimos que a Dios orando, como dice, uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Sí, pero ahí le cortamos la mitad, porque está en Proverbios y dice, cuando Dios dispone, cuando no le preguntas a Dios primero. Por eso Él dispone las cosas cuando nosotros primero no le preguntamos. Entonces dice, bueno, no me preguntas, lo va a hacer así. Entonces, la oración no depende de las circunstancias, ni siquiera de nuestro trabajo. No hay excusa para no hacerla. Es que ahora me voy a dormir tarde, es que ahora tengo una fiesta, es que ahora ando cansado, es que estoy enfermo. No hay excusa para orarle al Señor. Hagamos 15 minutos de oración. Puedes empezar pidiéndole y dándole gracias a Dios por el día que te dio y en la noche reconciliarte con Él. A veces es lo más difícil, ¿verdad? Pedirle perdón en la noche por lo que hicimos mal. Vamos a reconciliarnos con Él para dormir tranquilamente y el Señor nos va a dar fuerza para seguir adelante caminando, para seguir adelante con nuestra vida. Para el crecimiento necesitamos, y es primordialmente, los sacramentos. Los sacramentos son importantes. ¿Y cuáles son? ¿Se lo saben? El bautismo, confirmación, confesión, en la Eucaristía, es matrimonio, orden sacerdotal y la unción a los enfermos, ¿verdad? Y comenzamos con el primero, que es el bautismo. El Señor nos da una vida en gracia, ¿verdad? Vivir en gracia es como Dios quiere que vivamos, es como Dios pide que vivamos y es un don que Él nos da. Pero hay dos cosas que son necesarias para que vivas en gracia, y es no tener el pecado original ni tener pecados mortales. ¿Y cómo se quita el pecado original? A través del bautismo. Por eso te bautizas y tienes una nueva vida libre del pecado original. Y entonces la segunda, del pecado mortal, a través de la confesión. Si estás confesado y si estás bautizado, tienes el don de Dios de la gracia, de la vida en gracia. Y cuando tienes una vida en gracia, todo va bien, ¿verdad? Todo va bien para los que aman al Señor. Entonces, lo que nos dice el Vaticano II sobre la liturgia, en el punto 59, esa es la ley para el cristiano. Nos habla de los sacramentos. Están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. En cuanto a signos, también tenemos un fin pedagógico, o sea, de enseñanza. No solo suponen la fe, sino que a la vez alimentan, la robustecen y expresan por medio de palabras y de cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración preparada perfectamente a los fieles para recibir la misma gracia y rendirle culto a Dios y practicar la caridad. Bueno, lo que nos está diciendo es que son necesarios los sacramentos, pero después que recibes los sacramentos, tienes que alimentarte de los sacramentos, alimentarte de la Eucaristía, para que te robustezcas, para que te alimentes y para que crezcas, para que tengas ese crecimiento. Entonces, en la finalidad de ir el domingo es dar culto a Dios, es alabar a Dios, es glorificar a Dios, ¿verdad? A veces se nos hace cansado ir a misa. Ay, este sacerdote, ay, no me gusta aquí, me voy para otro lado. Vas a darle culto a Dios. No es un lugar para socializar, es que no me saludan, es que me miran mal. No es un lugar político, no es un campo de recreación, es darle culto a Dios.
es darle alabanza y gloria a Dios. A eso vamos a misa. Y qué ventaja la de los católicos, ¿verdad? Que si por alguna razón no puedes venir aquí a misa, estás en Kissimmee, pues vas a misa a Kissimmee. Y si estás en Orlando, pues vas en Orlando. Y si estás en otro país, vas a misa en otro país. Los hermanos separados solamente pueden asistir a su iglesia de ellos, ¿verdad? Solamente tienen una sola opción. Nosotros tenemos varias opciones. El sacramento es el mismo, el alimento es el mismo y te lleva a la santificación. Por eso es necesario los sacramentos. Entonces, los sacramentos con la oración vas a crecer, ¿verdad? Pero todavía falta el estudio. El estudio es muy importante. Pero nos dice el Papa Francisco que no es solamente con la mente, porque pues con la mente entras en un laberinto y te pierdes y no sales de ahí, te quedas en un laberinto. Tiene que ser acompañada de la oración, tiene que ser acompañada de los sacramentos, para que no nos quedemos solamente en un vacío, en una predicación vacía, en un intelecto. Yo creo que la palabra dice esto. Nosotros tenemos que proclamar lo que la iglesia dice y la que es la verdad de la fe. La verdad que siempre va a ser la misma y pasarán los años y siempre va a ser la misma. Nosotros tenemos que prepararnos. Eso nos habla en el Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina. Y nos habla acerca de que leamos la Escritura. Es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que son diáconos, catequistas, se dedican legítimamente al misterio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura, estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío de la palabra de Dios, que no la escucha primero él mismo en su interior. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que meditar, tenemos que, para dar la buena noticia, ¿verdad? Si no, te voy a dar una mala noticia todo el tiempo. Y la mala noticia te la da el mundo. Mira las noticias cómo están. Mira cómo está el mundo, está de cabeza. Entonces ya no necesitamos más malas noticias, necesitamos una buena noticia, ¿verdad? Esa buena noticia es Cristo Jesús. El estudio nos lleva a un conocimiento más profundo del Señor y amarle más. El conocimiento del Señor y el amor a Él deben llevarnos a un deseo grande de conocer y amar la iglesia que Él fundó. Todo eso nos lleva a amar la iglesia, que es una santa, católica, apostólica, romana, ¿verdad? Ya nosotros no creemos en otras iglesias, ni si nos llegan, ni que porque está muy bonito. Lo bonito de la iglesia católica que tiene ministerios. Y si tú eres alegre, gozoso, y no tienes que ir a la pentecostal, aquí están los carismáticos, no necesitas ir a otro lado. Y vamos a tener el Pentecostés este sábado, ¿verdad? Si quieres meditar, pues hay movimientos que te llevan a la meditación. Hay movimientos para cualquier gusto que tengas, pero el culto a Dios es el mismo para todos. Todo esto nos va a llevar a ser comunidad. No nos vamos a quedar encerrados, no vamos a quedar con lo que sé para mí mismo, para que mi ego, para que yo me sienta mejor que los demás, yo sé más que los demás, sino hacer comunidad. Y lo que Dios te da es para repartirlo dentro de la comunidad. Tiene que haber un ambiente para compartir la palabra del Señor. Ya que no vamos a ir a un club y decir, Dios los bendiga, venga, le voy a hablar la palabra del Señor. No, tiene que ser un ambiente receptivo. Un ambiente receptivo es con una persona que tiene una necesidad. Una persona que está buscando a Dios, que no lo puede encontrar. Una persona que está
en una situación que nosotros podemos llegar y darle ánimo, darle esperanza. Si está enfermo, pues vamos a visitarlo y orar para que recupere su salud. Ser comunidad, ser la comunidad viva que es el cuerpo de Cristo.